Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por seguir con nosotros, por estar aquí, siempre escuchando estos datos que siempre me gusta compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que desde hace rato me ha estado llamando mucho la atención. Hoy vamos a hablar de uno de los más importantes misioneros que tuvo Chiapas. No es Fray Bartolomé de las Casas, es Fray Lorenzo de la Nada, un fundador de Palenque, de Tila, de Chiapas, de Tila, de Sabanilla y de diferentes pueblos cercanos. Así que hablemos de... Bueno, pues antes de comenzar, amigos míos, pues les pido de todo corazón que pues se suscriban al canal, pongan comentarios, compartan la información, que la verdad me ayudarían muchísimo en compartir la información, en hacer más crecer, literalmente hacer crecer más nuestro canal, nuestra comunidad y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces les agradecería todo, pues que se hacen todo esta forma. Pues bueno, hoy vamos a hablar creo que de uno de los misioneros que sin dudas hizo un gran trabajo de fundación de pueblos, pues sí, de reducción de pueblos, de fundación de pueblos, de pacificación de pueblos, que fue para muchos españoles muy complejo y muy difícil, ¿no? Y hoy vamos a hablar exactamente de Fray Lorenzo de la Nada, un misionero que, pues, de origen español, que, pues, vino en la segunda década del siglo XVI, ¿no? Hablar de Fray Lorenzo de la Nada es hablar de un misionero que, en palabras de Jean de Vos, fue olvidado por la historiografía colonial chiapaneca. Y fue olvidado porque su imagen empezó a ser recuperada casi un siglo y después 2 siglos después de su muerte. Y empezó a ser recuperada porque se empezaron a dar cuenta que no tenía nada de información de los misioneros que habían pasado en Chiapas. Pasa algo muy curioso en el caso de Fray Lorenzo de la Nada, ¿no? Y bueno, vamos a contar un poco su historia. Toda esta información que voy a tratar de resumirla, porque en sí la información es poca, pero también es una información constante que logró escribir, investigar y trabajar Jan de Vos. Toda esta información proviene de su famoso libro Fray Pedro Lorenzo de la Nada, misionero de Chiapas y Tabasco. Un libro realmente muy pequeño, de aproximadamente 112 hojas, pero de un tamaño muy ligero, ¿no? Es un libro que ahorita está editado por el Fondo de Cultura Económica y es un libro que se puede obtener de diferentes maneras, ¿no? Es un libro muy recomendable para leer y y informarse cómo fue pues en sí la vida de Fray Lorenzo de la Nada, ¿no? Lo que sí quiero recalcar en el trabajo que hace pues Jean de Vos como buen historiador, Jean de Vos empieza como a trabajar una forma de empezar a, pues sí, a describir toda la información que tiene y la hace como literalmente una novela, pero no una novela, pues podemos decir una novela histórica, así que una novela utilizando información pues que él mismo obtuvo a través de documentos tanto del Archivo General de la Nación como el Archivo General de Indias, que está ubicado en Sevilla, en España, como el Archivo General de Centroamérica. Entonces parte de este trabajo lo viene realizando Jean de Vos. Hizo una publicación primero del año de 1982, más o menos años realmente, y esta publicación trae la primera información exactamente de Fray Lorenzo de la Nada.
Lamentablemente Jan de Vos murió hace apenas unos años. Realmente tuve la oportunidad de conocerlo porque él vino a dar una conferencia con los trabajos que hace siempre el Congreso de Mayistas. Entonces él fue invitado a hacer la apertura de los trabajos exactamente de este Congreso Internacional de Mayistas, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla Jan de Vos de Fray Lorenzo de Anada? Bueno, pues nos da alguna información. Primero, pues de dónde nació Fray Lorenzo de Anada. Pues como todo buen misionero, pues él lógicamente tiene un origen español, y este origen español pues nace en un pueblo llamado Ayosa, en Zaragoza, un pueblito que aún existe, que está ahí presente, y él sitúa posiblemente que nace en el año de 1535. ¿Por qué da estos datos que nace en 1535? Porque él comenta que cuando vino a la Ciudad de México encontró algunos datos de Fray Lorenzo de la Nada, precisamente las misiones que tuvo. Pero cuando fue al Archivo General de Indias, el Archivo General de Indias es uno de los archivos más grandes de información que tiene literalmente disponible toda América, ¿no? Porque toda la información de nuestra historia está en España. Podemos decir que lamentablemente está en España, pero no es lamentablemente. Los españoles controlaban muy bien todo lo que venía de las Américas, tenían toda la información. Realmente, si no me equivoco, el nombre de lo que actualmente conocemos como el Archivo General de Indias era como el centro de contratación, o el lugar de contratación donde se contrataba todas las cuestiones de venta de cosas, desde compra de varias cosas, o lo que se venía del Nuevo Mundo y lo que se mandaba al Nuevo Mundo, ¿no? Entonces tenemos toda esa información, toda esa información está en el Archivo General de Indias. Hay parte de información en el Archivo General de la Nación. Cada país de América pues tiene su archivo como tal. Entonces pues posiblemente también nosotros tenemos copia de toda la información. Lamentablemente pues está fragmentado. Acordémonos de que Chiapas no pertenecía en tiempos a Nueva España, sino que pertenecía a Centroamérica, y toda la información parte de Chiapas está en el Archivo General de Centroamérica en Guatemala, ¿no? Entonces, vamos a volver a regresar al tema. Fray Lorenzo de la Nada logra localizar en el Archivo General del Archivo de Indias, perdón, localiza que en 1553 Fray Lorenzo de la Nada se recibe como fraile, literalmente se recibe como fraile, y se recibe principalmente en el convento de San Esteban en Salamanca. Un dato que nos llama mucho la atención es que los dominicos tenían el control de las universidades aquel tiempo. Los dominicos eran conocidos principalmente por ser unas personas muy estudiosas, muy estudiadas. Realmente los dominicos también se les conocía como formaban parte de lo que fue en su tiempo la Inquisición. Realmente fueron los que hacían la Inquisición. En el caso de la Ciudad de México tenemos un dato muy interesante. Santo Domingo lo tenemos localizado al oriente, sí, al oriente de la plaza de la Catedral Metropolitana, y a un lado exactamente de Santo Domingo se ubicaba lo que fue los calabozos o el palacio de la Inquisición. Ahí es donde, donde literalmente se castigaban a todos los que cometían pues idolatría, todas esas cuestiones de injurios que no eran permitidos dentro del buen vivir en aquel tiempo en Nueva España, ¿no? Entonces, el dato más interesante es que los dominicos eran los especialistas en la Inquisición. Realmente ellos tenían a cargo el tribunal de la Inquisición, en el caso del Nuevo Mundo, y es un dato muy interesante porque muchos de los dominicos hicieron grandes quemas de códices, grandes quemas de muchas cosas. Pero también un dato que me llama mucho la atención es que literalmente fue un dominico, por ejemplo en el caso de Fray Bartolomé de las Casas, fue uno de los que literalmente empezó a poner orden a los derechos de los indígenas, ¿no? Lógicamente él sí estaba muy en contra de la idolatría, pero también estaba en contra del maltrato hacia los indígenas, hablando exactamente de esta cuestión del 12 de octubre y de la conquista, ¿no? Bueno, pues Fray Lorenzo de la Nada pues se recibe un 25 de marzo de 1553 en el convento de San Esteban en Salamanca,
y en 1560 decide venir a América a través del puerto de Palos, ubicado en Honduras. Un dato muy interesante es que muchos de los dominicos, la mayoría de dominicos que pues se recibía en Salamanca, todos iban principalmente a quedarse como tutores, como maestros de universidad, maestros pues literalmente de bachillerato, aquel tiempo. Entonces muchos se dedicaban a eso. Pero cuando estamos hablando ya de la época del Nuevo Mundo, de la época de la conquista, la época de que necesitan dominicos para venir a evangelizar a los pueblos indígenas, pues muchos de los dominicos vienen a pararse aquí pues al Nuevo Mundo, a Nueva España y también a Chiapas y a Guatemala, a diferentes partes, ¿no? Entonces él toma la decisión de venir a hacer la evangelización en el Nuevo Mundo. Creo que también es un poco la sensación que él quiere conocer el Nuevo Mundo, que también iba poner a paso todo este proceso de la evangelización, ¿no? Entonces, él realmente empieza a llegar a Chiapas, llega alrededor de 1562, llega a lo que sería su nueva casa, que es Ciudad Real. Ciudad Real es San Cristóbal de las Casas. Llega y se empieza, lógicamente, a aventurar, empieza a hacer muchas cosas nuevas. Lo que sí le dicen ahí es que para evangelizar los pueblos indígenas tienen que aprender sus idiomas o sus lenguas. Ese es un dato muy interesante porque resulta que un proceso de evangelización que menciona un gran estudioso sobre la evangelización de la Nueva España y del Nuevo Mundo es Robert Ricard. Robert Ricard, en su libro que se llama así, La evangelización, resulta que él menciona que uno de los factores importantes de evangelización fue exactamente pues sí, el aprendizaje de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces el aprendizaje de las lenguas indígenas fue importantísimo para la evangelización de los pueblos indígenas. ¿Tuvieron problemas después? Sí, muchos problemas. Y muchos problemas porque resulta que a veces muchas de las cuestiones del sincretismo que se viene a aparecer después con grandes, por ejemplo, con los cristos, con las vírgenes, con los santos, este sincretismo se viene a aparecer porque resulta que los indígenas, como leen a su antigua usanza todo lo que pues está escrito sobre el Evangelio, también ellos empiezan a ver parte de su mundo a través del Evangelio, ¿no? Entonces ellos también tratan de reconstruir parte de lo que pues ellos tienen disponible, ¿no? Entonces, mucho de esas cuestiones son una llamada de atención también que hacen los mismos frailes porque a ellos les da mucho miedo pues enseñar el Evangelio, pero pues lo tienen que hacer porque pues tienen que recuperar las almas perdidas que han sido perdidas pues por estas cuestiones de las idolatrías, ¿no? Entonces, en el caso de Fray Lorenzo de la Nada, pues viene, se queda en, 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 este, en Ciudad Real, aprende primero la lengua tzeltal, luego aprende la lengua tzotzil, es muy ávido, menciona exactamente, John de Bosque es una persona muy ávida en aprender a hablar estos idiomas, ¿no? Entonces él decide hacer sus primeros viajes, ¿no? Y en 1564 empieza a hacer sus famosas fundaciones, ¿no? La fundación de Ocosingo, la fundación de Yajalón, pero pues tiene que enfrentarse también a problemas que tiene. Resulta que los lacandones son un grave problema que tiene la corona española, lo tiene por mucho tiempo, muchos siglos, porque resulta que los lacandones no se quieren evangelizar, no quieren formar parte de esta nueva etapa pues, colonial, y es entendible porque pues sabía que había muchos maltratos, ¿no? Y en el caso de Fray Lorenzo de Nada hace todo lo posible por evangelizar toda esa parte de lo que es la selva lacandona. No llega a evangelizar toda esa parte, pero sí llega a fundar pueblos, ¿no? Y uno de los pueblos que funda en el año de 1567 es el pueblo de Palenque. Funda Palenque, es un pueblo que él quiere muchísimo porque él siente que si es un pueblo que él funda, realmente lo funda con varios indígenas provenientes principalmente del área de Tabasco, principalmente del área del río Sumacinta, de parte de la selva lacandona, y pues decide ahí fundar el pueblo como tal. Él menciona que posiblemente el origen de Palenque, muchos mencionan que el origen de Palenque se debe a pues, la ciudad arqueológica, la ciudad prehispánica que estaba ahí, que es la ciudad
de la Kamha, pero otros mencionan que el nombre de Palenque tiene un origen un poquito más originado hacia aquel tiempo. Palenque estaba amurallado, la ciudad colonial, estoy hablando de la ciudad colonial, por los ataques que tenían hacia los pueblos lacandones. Esos eran llamados pueblos de paz en aquel tiempo. Entonces, los lacandones atacaban a estos pueblos de paz para pues destruir todo vestigio colonial de esta zona. Entonces, Fray Lorenzo de Anada, pues él lo que sí logra hacer durante todo ese proceso es controlar a los lacandones, que ya no ataquen a los pueblos de paz, a los pueblos formados por ellos, para que pues siga este proceso, ¿no? Bueno, entonces Fray Lorenzo de Anada, como todos sabemos, no solo funda Palenque, no solo funda Yajalón, no solo funda Ocosingo, también funda Tila, un pueblo también que tenemos una discusión ahí terrible porque no sabemos qué Tila funda, si funda el Tila que estamos ubicados en los restos arqueológicos de Misijá, o funda el Tila de Chulum Chico, o funda el Tila donde está ubicado el panteón municipal de Tila, o funda el Tila que ahorita conocemos, ¿no? Es una tremenda discusión porque no tenemos datos, nada de eso como tal. También funda Tumbalá, un pueblo también de origen chol, también funda Sabanilla. Es un gran fundador de pueblos. ¿Y por qué se debe principalmente a que Fray Lorenzo, Fray Lorenzo, ¿por qué funda estos pueblos? Porque resulta que Fray Lorenzo aprende a hablar muy bien la lengua chol. Se dice que Fray Lorenzo fue uno de los más importantes porque él se aprendió a hablar esa lengua. Pero empiezan los problemas con Fray Lorenzo de la Nada. Fray Lorenzo de la Nada está un poco en desacuerdo de cómo se está haciendo la fundación de los pueblos, de cómo los indígenas se les está obligando a ir a vivir a estos pueblos literalmente para tener control de los españoles. Él está en contra de todo este proceso, también está en contra de los procesos pues de ataques hacia los pueblos que no quieren ser evangelizados, pero él también está en contra. Tanto es el asunto que Fray Lorenzo, realmente Fray Lorenzo de Nada creo que se llamaba Fray Lorenzo de Margil. Él se decide poner Fray Lorenzo de la Nada por un problema que tiene con un cacique español y dice, ¿cómo es posible que este fraile que viene de la nada trata de fundar los pueblos y le hacen caso, ¿no? Entonces por eso se llama de la nada, así menciona algunos textos. Lamentablemente, pues Fray Lorenzo de Nada empieza a tener muchos problemas. Fray Lorenzo de Nada ya no quiere regresar a Ciudad Real, porque Ciudad Real tenía que regresar cierto tiempo, porque nada más hacía visitas pastorales y todas estas cuestiones. Y lamentablemente lo empiezan a acusar de desobediencia. Entonces Fray Lorenzo de la Nada decide ya empezar a abrigarse en sus pueblos, en los pueblos choles que tiene ahí disponibles, Palenque, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Ocosingo. Él conoce muy bien las rutas, él conoce a los pueblos indígenas y él decide ya empezar a quedarse ahí, ya no regresa a Ciudad Real. Ya Fray Lorenzo de Nada está acusado de ser una persona que no tiene pues voluntad de regresar a Ciudad Real. Y pues con mayor razón no tenía ganas de regresar a Ciudad Real. Él era feliz estando donde estaba, ¿no? Entonces se le acusa a Fray Lorenzo de Nada también un tiempo en que él es partícipe de muchas de las cuestiones de idolatría de los pueblos indígenas, que él mismo dejaba que continuaran con su idolatría a los pueblos indígenas. Así mismo se le acusó. ¿Quién puede tener la razón? Ahí no podemos saber cómo fue este proceso, porque Fray Lorenzo de Nada podemos decir que sí evangelizó, pero podemos decir que pues también continuaban con este proceso. El proceso de evangelización creo que fue, aparte del trabajo que hicieron con la conquista por armas, fue un trabajo creo que tremendo, porque realmente evangelizar los pueblos indígenas fue de forma muy difícil, y hoy tenemos por lógicamente parte de estas cuestiones que son el famoso sincretismo que aparece en la mayoría de pueblos indígenas, y no solo en la zona chol, sino que en diferentes partes, ¿no? Lamentablemente, pues Fray Lorenzo de la Nada también pues empieza ya a enfermar. Realmente Fray Lorenzo de la Nada, como vive en selva, él se enferma de paludismo. Él tiene 20 años de trabajo pastoral en todo recorrido, funda pueblos, es muy reconocido Fray Lorenzo de la Nada, ¿no? Pero lamentablemente Fray Lorenzo de la Nada muere en 1580. Se da esa fecha en la muerte de Fray Lorenzo de la Nada a través de unos datos que se localizan.
Lamentablemente, como yo lo había dicho, Fray Lorenzo de la Nada se le empezó a olvidar, nada más se empezó a hacer famoso a través de los indígenas, ¿no? Se empezó a recopilar información a través de los indígenas. Y estos son datos que nos da el mismo Jean de Vos, ¿no? Por ejemplo, en el año de 1620, el gobierno español manda a buscar información de quiénes son los misioneros que han pasado en todo este proceso de la evangelización en Chiapas, ¿no? De la diócesis de Chiapas. Y pues se dan cuenta de que no tienen datos de Fray Lorenzo de la Nada, no tienen datos. Entonces Fray Antonio de Marcés trata de buscar información, y la información que lógicamente empieza a encontrar es una información escuchada nada más por medio de la oralidad de los indígenas principalmente. Y hasta ellos cuentan que Fray Lorenzo de la Nada aún caminaba literalmente entre la selva, todavía se escuchaba sus caminadas. Muchos decían que todavía lo veían caminar, que lo escuchaban sonar las campanas, ¿no? Eso es parte de esa historia. Después, 100 años después, Fray Francisco Jiménez en 1720 recupera más información de Fray Lorenzo de la Nada. Él trata de recuperar la memoria que a veces estuvo perdida durante mucho tiempo. Pero a veces el mismo Jean de Vos menciona que él piensa que fue tan tardía la obtención de información para estos pueblos, para Fray Lorenzo de la Nada, que lamentablemente mucha de la información se pudo haber perdido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Fray Lorenzo de la Nada, hablamos también de una persona lamentablemente que en sí estuvo desconocida por mucho tiempo. Jean de Vos logró recuperar parte de información de Fray Lorenzo de la Nada, pero es a través de estudios que hizo y que duró mucho tiempo localizando información, obteniendo información también muy mínima. Lamentablemente, pues Fray Lorenzo de la Nada aún pues se le sigue acordando, pero no tenemos mayor información. Eso es, creo, que lo que da más tristeza. Por ejemplo, fuera sido muy interesante saber cómo fue la fundación de la mayoría de los pueblos indígenas chicoles. A mí me fascinaría cómo fue este proceso también de fundación con Tila, porque pues no tenemos información, no hay datos, no hay documentación que nos pueda decir, no, pues es que esto Tila fue fundado a través de esto, Tila fue fundado a través de eso, no tenemos nada. O Fray Lorenzo de la Nada sí escribió y esos documentos se perdieron ya para siempre porque no daba información. O como Fray Lorenzo de Nada en su tiempo también estuvo vinculado con las diócesis de Tabasco, las diócesis de Campeche, que llegaban a toda esta parte de Tabasco. Él decía que exactamente parte de la diócesis de Palenque tenía que estar la curaduría, la iglesia de Palenque tenía que formar parte más bien de la diócesis de Campeche, porque la diócesis de Ciudad Real estaba tan lejos que luego no tenían acceso literalmente a la evangelización muchos de los pueblos indígenas. Entonces creo que hablar de Fray Lorenzo de Nada es hablar de un misionero muy importante, un misionero que sin duda nos transforma, nos invita a dar también esta idea de cómo fue este proceso de fundación de los pueblos, principalmente los pueblos indígenas de hoy en día, ¿no? Entonces, pues hoy les recomiendo realmente que lean el libro de Fray Lorenzo de la Nada. Se llama, nuevamente les puedo repetir el título, es Fray Pedro Lorenzo de la Nada, misionero de Chiapas y Tabasco. Es un libro escrito por Jean de Vos, es un mini libro, realmente ustedes lo pueden acabar en un día, 2 días máximo, una semanita. Está editado por el Fondo de Cultura Económica, aún lo venden, yo veo que también lo venden de forma digital, o sea que ustedes lo pueden comprar en la página y lo descargan, y pues así todo este proceso. Entonces realmente yo les recomiendo el libro para que aprendamos un poquito más de la historia de la fundación de nuestros pueblos, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho por llegar hasta aquí, hasta el video, si has llegado